Hola, hola, buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en el video de la semana 32 ya. En esta semana vamos a ver algo de lo que es geometría, que es la que se encarga del estudio de las figuras geométricas, de sus vértices, alturas y demás. ¿Sale? Entonces, en esta sesión lo que vamos a observar van a ser algunos temas de geometría y para eso ustedes tienen que tener a la mano todo el juego de geometría, escuadras, compás, transportador y regla. ¿Sale? Los temas que se van a abordar en este video son uso de la regla y compás para trazar alturas de un triángulo, la 2 rectas notables de un triángulo, la 3 mediatriz y bisectriz y la 4 construcción de polígonos. Las primeras tres tienen que ver con los triángulos y la cuarta, perdón, es con construir los polígonos. Ya saben que los polígonos son figuras que tienen varios lados, hay unos que son regulares y hay unos que son irregulares. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es el uso de la regla y el compás para realizar las alturas de un triángulo. Ok, todos los triángulos tienen alturas, todos los triángulos tienen alturas, ¿sale? Ustedes saben que para la construcción de un triángulo de manera correcta, pues siempre nos dan la medida de un lado o de sus tres lados y nosotros la podemos hacer. Pero para esto necesitamos tanto una regla como nuestro compás. Bueno, lo voy a hacer así más o menos. Nuestro compás. ¿Sí? Imaginemos que nos dicen, no, pues tienes que hacer un triángulo que mida 6 centímetros, 4 centímetros y 7 centímetros. Siempre la medida más larga es la que es la base del triángulo, entonces este tenía que medir 7 centímetros. Ahora lo que hacemos es, nos colocamos en un punto de esa línea, que es al extremo, abrimos nuestro compás de la medida que nosotros querramos de los dos, de las dos que tenemos, por ejemplo 6 centímetros, y trazamos nosotros un medio círculo, ¿sí? Y luego nos vamos hasta el otro extremo, abrimos nuestro compás, trazamos otra vez y donde se intersectan unimos las líneas y se supone que una debe de medir 6 y la otra debe medir 4 centímetros y construimos nuestro triángulo. Esto ya lo hemos venido viendo desde primero de secundaria, desde la escuela, pero desde primero de secundaria retomamos en las clases de geometría. Entonces, solamente el compás se utiliza cuando estamos realizando un triángulo. ¿Sale? Pero esos triángulos tienen alturas, ¿sí? Y antes de entrar a las alturas, quiero que recordemos un poco en esta parte. Nosotros clasificamos los triángulos de dos maneras, por sus lados y por sus ángulos. Si nos vamos a la clasificación de sus lados, encontramos el triángulo equilátero, que tiene todos sus lados iguales, el triángulo escaleno, que tiene dos lados iguales y uno diferente, y el otro es el triángulo que tiene todos sus lados distintos. ¿Sí? Es el equilátero, el isósceles, perdón, es el que tiene sus dos lados iguales y uno diferente, y el escaleno es el que tiene todos sus lados iguales, si nos vamos por la medida de sus lados. Pero si nos vamos por la medida de sus ángulos, son diferentes. ¿Sí? Es el triángulo rectángulo, que son los que tienen por lo menos un ángulo recto. Los triángulos acutángulos, bueno, el triángulo rectángulo, se los voy a poner, aquí está, es este. El triángulo acutángulo es este, que todos sus ángulos o sus tres ángulos son menores de 90 grados. Y si nos vamos a los triángulos obtusángulos, son los que tienen un ángulo obtuso, o sea que mide más de 90 grados. Si nosotros observamos los triángulos acutángulos, tenemos aquí que miden menos de 90 grados. Y si nos vamos a los obtusángulos, por lo menos hay uno que mide más de 90 grados. ¿Sí lo observan aquí? Perfecto. Entonces, ahora, nosotros sabemos que tenemos alturas en los triángulos, ¿sí? Esas alturas, cómo se miden o cómo se realizan? Las alturas se realizan tomando un vértice y yéndote hacia el lado que está contrario al vértice y que tienen que formar un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Les voy a poner un ejemplo aquí. Imagínense que nosotros acabamos de construir un triángulo acutángulo, ¿sí? Que es el que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Aquí está, ¿sí?
Si yo quiero trazar la altura de este vértice hacia este lado que es el opuesto, tengo que sacar una línea recta. ¿Para qué? Para que al unir el vértice con el lado me quede un ángulo recto, ¿sí? Si no te queda un ángulo recto, no es una altura, ¿sí? Al ratito veríamos qué es. Y luego, si me voy a este lado del triángulo, a este vértice, tengo que sacar yo también una línea recta para que este se convierta en el ángulo recto. ¿Qué pasaría? Déjenme poner, ¿qué pasaría si yo saco hacia acá? Aquí ya no serían ángulos rectos, aquí serían diferentes, ¿sale? Entonces tenemos que ver que al momento de que del vértice hacia la línea la, salga la línea o salga la altura, sea recto o que se forme un ángulo recto, ¿sale? Ok, entonces en este caso nosotros tenemos 4 triángulos aquí. Tenemos un triángulo que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo me voy hacia este vértice, si se fijan al vértice A, saco mi línea hacia acá y formo mi ángulo recto, ¿sí? Si yo me voy de este vértice hacia acá, fíjense, si yo jalo una línea para acá, no quedan ángulos rectos en ningún momento. El único ángulo recto que queda es este de aquí, si yo saco la línea para acá. Y de este igual, si yo saco una línea hacia acá, no me va a quedar un ángulo recto solo hacia acá. Y aquí es donde se unen las 3 líneas. Ojo, las 3 alturas, perdón, ojo. El punto donde se unen las 3 alturas se le conoce como ortocentro. Entonces, quiere decir que del triángulo rectángulo, el ortocentro es este de aquí, ¿sí? Este es un triángulo equilátero, este es más sencillo. ¿Por qué? Porque todos sus lados miden igual, entonces de aquí sí puedo jalar la altura de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y el ortocentro va a quedar en el mero centro de esa figura que es el triángulo equilátero. Si nos vamos a un triángulo acutángulo, entonces tenemos que hacer lo mismo, de cada vértice hacer eso que les digo para que el ángulo que esté aquí quede recto y el ángulo que quede acá también quede recto. Al momento de que queden recto y se intersecten las 3 líneas, tenemos nuestro otro centro. Ahora, de los triángulos rectángulos, de los triángulos equiláteros y de los triángulos acutángulos, el ortocentro queda dentro de la figura, o sea, del triángulo. Porque si nos vamos al triángulo obtusángulo, que es este que está aquí abajo, ese triángulo, su ortocentro queda en la parte de afuera. ¿Por qué? Bien sencillo. Lo voy a tratar de duplicar aquí más o menos. No quedó tan bien, pero bueno. Si yo quiero sacar un ángulo recto de aquí para acá, lógicamente ninguno me va a quedar recto. Entonces yo tendría que sacar una línea derecha del vértice. Vamos a llamarlo vértice A. ¿Sale? Vértice A, vértice C y vértice B aquí. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo que prolongar un poquito hacia acá y de aquí sacar un ángulo recto hasta acá. Aquí sí se forma, pero tengo que prolongar la línea. ¿Por qué? Porque esta altura nunca va a tocar esta altura. Entonces, si yo prolongo la altura que está aquí, llegan a punto de chocar. Y luego me voy a este B. Si se fijan ustedes, pues lógicamente no va, si yo jalo para acá, no va a poder formar un ángulo recto. Entonces, lo que tengo que hacer es sacarlo hacia acá, unirlo con las otras 2 líneas que ya están unidas y tenemos nuestro ortocentro. Para que pueda ser la altura de un triángulo, les recuerdo, tiene que salir la línea del vértice hacia un lado, pero tiene que formar un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Si no lo forma, no se le conoce como altura. Entonces, recapitulando un poquito de lo que hablamos aquí, el triángulo rectángulo, el triángulo equilátero y el triángulo acutángulo son los que tienen su ortocentro, que es donde se unen todas sus alturas por dentro del triángulo. Pero si nos vamos al triángulo obtusángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, de más de 90 grados, nosotros tenemos el ortocentro por fuera. ¿Sí? Es bien sencillo, ¿no? Y al momento de que ustedes quieran trazar una altura, vamos a tener que hacer lo mismo. Por ejemplo,
No me va a salir derecho, muy derecho, pero vamos a intentarle aquí. Imagínense que queremos hacer, este es un triángulo. Lo primero que tenemos que hacer es checar sus medidas. Y si observamos aquí a simple vista o ojo de buen cubero, se trata de un acutángulo. Entonces de aquí a aquí tengo que sacar una línea recta y esta sería la primera altura 90 grados. Luego de aquí a aquí tengo que sacar una línea recta 90 grados y luego de aquí a aquí la tercera y la última altura pues es más fácil porque tiene que salir del vértice y tiene que pasar por el centro de donde nosotros ya juntamos las otras dos alturas y aquí tenemos nuestro ortocentro. Y esa sería la altura de los triángulos. Y recordando bien importante, le repito, el ortocentro queda dentro de los triángulos cuando son triángulos rectos, equiláteros y acutángulos. Pero cuando estamos hablando de un triángulo obtusángulo, queda por fuera de. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las rectas notables de un triángulo. Las rectas notables de un triángulo son aquellas rectas, perdón, que se pueden trazar dentro de él o en el triángulo, ¿sí? Y aquí tengo algunas. La mediana, si se fijan, la mediana es muy parecida a, perdón, lo que son las alturas. La diferencia es que las alturas forman un ángulo recto y las medianas no. Las medianas, aquí dice su definición. En geometría, las medianas de un triángulo son cada una de las tres semirrectas que unen cada vértice con el punto medio de su lado opuesto. Estas lo que hacen es unen los vértices con su punto medio, independientemente de si forman ángulo recto o no forman ángulo recto. Si nos vamos a la mediatriz, dice que es de un lado de un triángulo es la recta perpendicular a dicho lado trazada en su punto medio. O sea, esta línea es una línea recta que tienes que trazar desde la base del triángulo hacia arriba. Esa sería su mediatriz porque sería la mitad del triángulo. ¿Sí? Independientemente si no hay la misma figura aquí que acá, esa es la mediatriz. Las alturas de un triángulo son las que acabamos de ver, que son las que salen de un vértice hacia su lado opuesto, pero forman el ángulo de 90 grados. La bisectriz de un ángulo es la que pasa por el vértice de un ángulo y que divide en dos partes iguales el triángulo. ¿Sí? Esta no lo divide en dos partes iguales, esta sí. ¿Sí? Entonces, la bisectriz, si tú lo jalas de un vértice hacia este lado, como si fuera un eje de simetría, quedan igual. Si yo hago esto aquí abajo, quedan igual. Y si yo hago esto aquí arriba, quedan igual. Entonces, la bisectriz es la que parte a la mitad en dos partes iguales. El ortocentro lo acabamos de ver anteriormente. Ese ortocentro es donde se cortan, donde se unen las tres alturas de un triángulo. El circuncentro es el punto de corte de las tres mediatrices. ¿Sí? Eso casi no lo vamos a utilizar. El baricentro es el punto de corte de las tres medianas. Es donde se cortan las tres medianas, ese es el baricentro. Donde se cortan las tres bisectrices es el circuncentro. Y el incentro es donde se cortan las tres bisectrices. ¿Sí? Y eso es lo que son las rectas notables de un triángulo. ¿Sí? Cuando ustedes puedan ver el video, lo pueden repetir para que puedan, si quieren tomar alguna anotación de lo que es aquí, o de todos modos les voy a mandar la presentación. ¿Sale? Ahora vamos a otro tema, que es enfocándonos a una de las dos rectas más importantes notables de un triángulo. No quiere decir que las demás no sean importantes, pero estas son las más importantes, que son las mediatrices y las bisectrices. Todos los triángulos pueden tener mediatriz y todos los triángulos pueden tener bisectriz. Recordando un poco de lo que acabamos de ver en las rectas notables de la mediatriz y de la bisectriz, entonces, la mediatriz es la parte del medio del triángulo y la bisectriz es la que corta un triángulo exactamente en dos partes iguales. ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo aquí tengo tres triángulos. Este es un triángulo equilátero, este es un triángulo isósceles, este es un triángulo isósceles. ¿Sí? Esta vamos a trazar primero su mediatriz. Su mediatriz nos vamos a ir a la línea, a la parte del centro y cortamos. Bueno, aquí no me quedó muy derecho por lo... A ver, déjenme ver si puedo utilizar la regla aquí. Creo que... A ver, vamos a ver si está muy grande. No, vamos a hacerla así. Sí, entonces debería de quedar aquí en la mera mitad. Sí, déjame la recalco aquí. Así, esta sería.
Déjenme borrar esta línea. Esa sería. Entonces, esta sería mi mediatriz. Y si quiero trazar mi bisectriz, pues miren, de este ángulo sería aquí a la mitad, de este ángulo sería aquí a la mitad, y esta se convertiría, aparte de la mediatriz, en una bisectriz. Y aquí donde se unen, bueno, se deberían de unir por aquí en este punto, nada más que no las pude unir juntas. Entonces, donde se unen, me regreso las tres bisectrices, aquí decía, el punto de corte de las tres bisectrices se le conoce como incentro. Entonces aquí nosotros teníamos nuestro incentro. Perdón por la letra. ¿Sí? Ahora, otra vez, vamos con lo que es la mediatriz. Si nos vamos a este triángulo, la mediatriz tendría que quedar más o menos, nos vamos a la mitad del triángulo y aquí, esa sería su mediatriz. Y si nos vamos a las bisectrices, ¿creen que se puedan trazar bisectrices aquí? Recuerden lo que dice la bisectriz. Pasa por el vértice del ángulo y lo divide en dos partes iguales. ¿Creen que si yo paso de aquí a aquí sean dos partes iguales o de aquí por aquí? No. De aquí a aquí, menos. Y de aquí a aquí, menos. Entonces, este triángulo no tiene bisectrices. Y si se fijan, entonces tampoco va a tener una mediatriz, sí, pero bisectriz no creo que tenga, porque no va a dividirlo en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Ok, de esto es de lo que se trata la mediatriz, la bisectriz. Ahí en sus actividades vienen triángulos que tienen que hacer ustedes para sacar las bisectrices y las mediatrices. Pasamos al último punto o al último tema, que es la construcción de polígonos. Nosotros podemos hacer diferentes tipos de polígonos. Dentro de un círculo, fuera de un círculo, pero más comúnmente lo hacemos dentro de un círculo. ¿Cómo? Bien sencillo. A ver, déjenme ver si puedo aquí insertar un círculo. Yo puedo hacer un círculo. A ver, déjenme ver si puedo hacer un círculo aquí. A ver, círculo. Más o menos. Ahí está, vamos a hacer este circulito. Entonces, imagínense que yo aquí tengo ya mi círculo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo al dibujar mi círculo es realizar mi diámetro. Ya saben que diámetro es la línea que divide en dos partes iguales el círculo. ¿Sale? Entonces, a ver. Creo que no. No me deja dibujar. A ver. Ya. Ese sería un ejemplo nada más porque no me queda derecho. ¿Sale? Pero entonces ya tenemos dividido el círculo en dos partes iguales. Ahora lo que tengo que hacer es identificar qué polígono quiero hacer. Por ejemplo, quiero hacer un pentágono que es este de aquí. Entonces el pentágono tiene 5 lados y tengo que dividirlo entre el total de grados que tiene el círculo. Y si nosotros nos ponemos a ver, pues un círculo tiene 360 grados. Y si yo divido 360 grados entre 5, me da como resultado 72. ¿Sí? ¿Qué me dicen esos 72 grados? Lo que me dicen es que yo entonces ahora voy a tomar mi transportador. Mi transportador es la figurita que tenemos así en el juego de geometría, que es para medir los grados. Coloco mi transportador, mido 72 grados. En todo el círculo, o sea, mido 72 de aquí, y luego mido 72 de aquí, y luego mido 72 de aquí, y luego 72 de aquí, y luego 72 de aquí. Entonces, todos los ángulos, como quien dice, estamos sacando los ángulos internos. 72, 72, 72, 72, 72. Y ya cuando tenemos todo marcado, pues ya nada más unimos la línea. ¿Sí se fijan? Y se formó el pentágono. Aquí no me salió tan bien porque no estoy utilizando juego de geometría, pero cuando ustedes utilicen juego de geometría, pues les va a salir muy bien. ¿Sí? Y si se fijan en estos que están aquí, este es un pentágono, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, ese es un decágono, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6,
este es un dodecágono. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en esta figura? Primero trazaron el círculo que está de color azul, luego hicieron esta, que es el diámetro, puede ser tanto el diámetro horizontal como vertical, no importa, y después dividieron 10 lados entre 360 de 36 grados y empezaron, por ejemplo, a medir, pusieron su transportador y midieron 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36. Y luego ya nada más unieron los puntos. ¿Para qué? Para formar la figura. No me sale tan bien porque no tengo tan buen pulso, pero... Y formaron el decágono. Entonces, eso mismo tienen que hacer ustedes. Los pasos son hacer el círculo, paso 1. Paso 2, hacer el diámetro, perdón, ya sea horizontal o vertical. Y el paso número 3, dividir la cantidad de lados que tiene la figura que quiero que hacer entre 360. Luego utilizar mi transportador y medir todos los ángulos. Y luego unir todos los lados y me va a dar la figura. Si se fijan, también es una parte muy sencilla de construcción de polígonos regulares. ¿Sí? Los cuadrados, pues no se diga, más sencillo. Los triángulos, ya vimos de qué manera. Los rectángulos igual. Entonces, si se fijan, hasta aquí estamos hablando de pura geometría, puras figuras geométricas. Recordando lo que vimos, me voy a regresar un poquito, que son el trazo de... Ya hicimos un triángulo, ya supimos cómo se hace un triángulo. Ya recordamos un poco de cómo se clasifican los triángulos. Ya vimos cómo se realizan las alturas y que donde se cortan las alturas es el ortocentro. Ya vimos las rectas notables que eran mediana, mediatriz, alturas, bisectriz, ortocentro, circuncentro, baricentro e incentro. ¿Sí? Ya vimos la mediatriz y la bisectriz que son y cómo se trazan. Ya vimos la construcción de polígonos, que es el círculo, el diámetro, división, transportador, unir y listo. ¿Sí? Y esto sería todo en este video. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, no, ahora sí que, perdón por la redundancia, pero no duden en escribirme para poderla solucionar y que puedan realizar sus actividades de la mejor manera y que no les quede duda de cómo se realiza. ¿Sí? Quiero agradecerles mucho por la atención que le están poniendo a este video, por las ganas que le están echando hasta esta parte del ciclo escolar. Y les recuerdo, mi correo para mandar las tareas se llama profebeto23matemáticas@gmail.com. Sale, que tengan una excelente semana y cualquier cosita ya saben, un mensajito lo resolvemos y nos vemos para la próxima.